una vez más a todos, a los que están con nosotros aquí directamente en la congregación. Hag Sameach Rosh Chodesh. Feliz día del inicio del 10º mes de nuestro calendario escritural. Además, pues, saludos en este Shabbat. Igualmente a los que están en casa, a los que se conectan, a quienes se conectan con nosotros desde el extranjero. Un saludo cordial desde la ciudad de Panamá, en el área este, en las instalaciones de la Congregación de Hebrea Israelita Esperanza y Vida. Su servidor, el Roe Johanan Morales, Johanan Morales. Iniciamos o terminamos hoy la parashá número 10, Miquet, al cabo, al final. Porque es importante, pueblo, no dejar de estudiar como estamos estudiando. Primero, porque ya hay una experiencia, nuestros hermanos judíos vienen estudiando de esta manera. Y es importante, hermano, aprender de aquellos que ya han pasado por un proceso de tiempo mucho. Dos, nos permite, pueblo, entender para nosotros cada detalle de la Torá. Cuando usted envía su aliyá, usted se da cuenta que es la diferente a la de su hermano o la de su hermana. Se da cuenta que es diferente. Porque lo que la Torá te está revelando, que ella es infinita y que para todos tiene una palabra. Es lo que quiere que tú aprendas, amén, a escucharle a Él. Yo aconsejaba, como siempre aconsejaba a muchos, que me decían, pastor, yo oro mucho. Y yo le decía, claro, porque en nuestra ignorancia eso fue lo que aprendimos en el cristianismo. Pero no entendíamos que más que orar, o sea, hablar con el Eterno, Él desea que nosotros lo escuchemos a Él. ¿Qué Él tiene que decirnos a nosotros? Es como un padre que le habla a un hijo que aún no sabe hablar. Pero usted se la pasa todo el día hablándole o no le habla a su hijo. Todos los que han tenido hijos aquí, usted le habla y le habla y le habla. Inclusive le enseña a hablar cuando él quiere hablar. ¿Por qué usted le habla? Porque él no sabe hablar. Y porque tal vez usted quiere enseñarle a él a entenderla a usted, a comprenderla a usted. Así mismo el Eterno, Él quiere que tú aprendas a escucharlo a Él. Y la mejor forma de escucharlo a Él es tú mismo leyendo las Escrituras. Tú siendo ese instrumento del Eterno para hablar a tu vida. Joseph nos enseña tantas cosas a nosotros. Por medio de la vida de él podemos aprender tantas cosas. Y si lo analizamos de una manera pausada, nos damos cuenta que a cada uno de nosotros, la vida de él nos habla a nosotros. Primero, soñador de sueños. Yo no sé tú, pero yo soy un soñador. Y yo no soy de los que sueño cuando me acuesto a dormir. Yo tengo visiones. O sea, yo cierro mis ojos y veo cosas. Yo cierro mis ojos y veo el futuro. Yo cierro mis ojos y veo tu futuro. Y quiero que tú creas en tu futuro. Y quiero que aprendas a cultivar las visiones. Y quiero que aprendas a creer en tus visiones. Amén. Porque pueden ser buenas y malas. Pero cuando la visión es mala, pues te puede ayudar a corregir. Te puede ayudar a redireccionar, a enderezar. ¿Cuál fue el problema de Joseph? Bueno, que él no supo compartir sus visiones y sus sueños. ¿Qué aprendemos de eso? Que tenemos que tener cuidado. Que no le podemos hablar a todo el mundo de nuestros sueños y nuestras visiones. Que no todo el mundo nos va a entender y nos va a comprender.
que hay momentos que esas visiones son para ti, como las que tuvo Jacob cuando él vio una escalera donde ángeles bajaban y ángeles subían. Y él pudo comprender después que el Eterno estaba ahí y él no lo sabía. Joseph le costó, porque esto provocó que le tuvieran celo, envidia a sus hermanos. Es vendido. Y aprendemos de que a pesar de que tengamos pruebas, problemas, de que podamos estar pasando por dificultades y vicisitudes, no significa que por eso el Eterno no esté con nosotros. Tenemos que aprender a ver al Eterno y ver su gracia en medio de los lugares donde nosotros estamos y con quien nosotros estamos. Ayer yo tuve una experiencia fenomenal en la montaña donde fui. Y André, yo sé que también lo entendió y lo vio, cuando este hombre nos contaba un testimonio de su vida y lloraba con amargura. La presión se le subió, los ojos se le pusieron rojos, pero yo no le presté atención a la enfermedad física. Yo sabía que si él se desahogaba conmigo y me contaba sus penas, su presión iba a bajar, como en efecto se le estabilizó. Y se combinó ese color rojo de sus ojos con las lágrimas y con la presión que tenía. Pero yo como hombre de fe decía, no, son sus lágrimas las que han hecho que sus ojos se enrojezcan, se pongan rojos, porque lo que lloraba este hombre no era fácil por lo que él estaba pasando. Pero escuchándolo yo podía comprender que parte era porque él mismo había entrado a ese lugar de ciénaga y que nunca midió sus actos y que esto lo llevó a esas consecuencias. Joseph fue vendido y luego entregado. El Eterno estuvo con él, pero ella estando con él nuevamente, su inexperiencia lo llevó a que lo pusieran preso de una manera injusta. Pero el Eterno no dejó de estar con él. Mira para atrás tu vida. ¿Qué fue lo que hiciste por error? ¿Dónde te equivocaste? ¿Dónde por ignorancia cometiste errores? Lo que la palabra nos enseña es que no importa el error, cómo lo hayamos cometido, si por ignorancia o si por nosotros ser osados e irresponsables, siempre van a haber consecuencias. Y José tenía que aprender de las consecuencias. A diferencia de Jacob, su padre, ¿se acuerdan? Su padre había pagado, pero porque él, a conciencia, le había mentido a su madre, a su padre junto a su madre. Ahora este joven, que había crecido sin madre, que había sido criado por sus madrastras, pues había crecido así, con la bendición del Eterno, el tener sueños. Y eso es lo que muchas veces ocurre con nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, ¿saben por qué estamos aquí? Cada uno de los que me ve por el programa, ¿saben por qué están allí? ¿Por qué me ven? Porque ustedes han sido escogidos. Ustedes no son cualquiera cosa, pero tienen que creerlo. Ustedes tienen que eso llevarlo a su corazón y a su mente. Yo converso con mucha gente del extranjero y me culpan a sus gobiernos.
le culpan a sus pueblos, al país donde viven. Yo le digo alto, tú no puedes culpar a tu país, tú no puedes culpar a los gobiernos donde tú vives porque tú no eres de allí. Tú naciste allí por causa del pecado de nuestros padres. José no había nacido en Egipto, pero José cayó en Egipto. Su inexperiencia lo llevó a luego que lo pusieran preso, pero estando allí el Señor no dejaba de estar con él. Yo no sé si tú todavía sigues preso de problemas, de dificultades, donde te mantienen allí sin poder levantarte y prosperar. Pero Él quiere que tú aprendas de José, que tú le creas que en medio de esa prisión Él está allí para darte gracia, que lo que tú tienes que consagrarte. Si tú te consagras, la gracia de Él viene por sobre ti. Dice que José todo lo que hacía era prosperado. ¿Pero por qué? Porque la gracia del Señor del Adón estaba con Joseph. Aún siendo preso lo ponen como líder de los que estaban en prisión. Y por eso pues le toca en una ocasión tener con él a dos señores que trabajaban directamente con el faraón y que habían cometido un desliz, el copero y el panadero, y que estando allí él le toca ser líder de ellos. Tienen un sueño y él les interpreta el sueño a estos señores, pero ahora entendiendo él que la interpretación que él daba ya no era algo de él, porque él no entendió cuando era joven los sueños que él tenía y él simplemente los compartía. Ahora él podía interpretar los sueños de otros. Él había madurado, había pasado por tiempo de pruebas, de dificultades, de zozobra. Ahora él entendía y podía comprender y no deja de hacerle favor a quien podía ayudar. Y se cumple lo que él le profetizó tanto al copero como al panadero. Y él simplemente le dijo: mira, cuando salgo de aquí no se olviden de mí. Se cumplió la profecía y el panadero murió, porque eso fue lo que salió en la profecía. Y el copero volvió a su posición antigua, porque aparentemente lo que había ocurrido con él fue una injusticia. Habían pasado los años y el copero nunca se acordó de Joseph. 3 años. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Que hemos ayudado a tantas personas y no se acuerdan de nosotros. Pero no te preocupes por eso. Joseph no se preocupó por eso, porque llegará en su momento en que se acordarán de ti y a su nombre. El copero se acordó de él porque su jefe, el faraón, había tenido un sueño y nadie le pudo interpretar ese sueño de tal manera que sobre faraón viniese paz. Sí habían interpretaciones, pero eran erróneas. José los interpreta y les da a comprender lo que va a ocurrir. 7 años de hambre, 7 años de bendición, 7 años de hambre. Pero ¿cómo fue recordado Joseph? ¿Cómo eres tú recordada? ¿Cómo eres tú recordado cuando alguien se acerca y tú te identificas? Nosotros llegamos a este señor ayer porque el día anterior él se había encontrado con Andrei por un paraje solitario. Andrei decide subir una montaña solo, y allá estando en la montaña medita y baja, y cuando baja de la montaña se encuentra con un hombre que le cuenta su vida
como si él fuera otro hombre. Y cuando él le preguntó quién tú eres evangélico, tú eres católico, Andrés supo contestar cómo se identificó Joseph, para poder que el copero se acordara de él. Andrés le dice: soy un hebreo. Y este hombre quedó impresionado y le siguió contando su vida y le hablaba acerca de la nación donde él venía. Eso fue lo que ocurrió con Faraón, con este copero, cuando se acuerda de Joseph. Él no dijo: yo me acuerdo de José. Él dijo: yo me acuerdo de un joven hebreo. 41, verso 12. Léelo conmigo, por favor. Verso 10 dice que cuando el faraón estaba furioso contra sus siervos, fuimos echados en prisión en la casa del jefe de la guardia, yo y el jefe de los panaderos. Estaba dando testimonio el copero ante el faraón. Y le dice: esa misma noche tuvimos un sueño y cada uno soñó, y según lo que soñó fue la interpretación del sueño. 12. ¿Ves lo que dice el 12? Chalía. Y se encontraba con nosotros, ¿quién? ¿Cómo era ese joven? ¿Cómo era recordado Joseph? ¿Por su nombre o por su identidad? ¿Qué es lo que tú estás marcando? Dime. ¿Qué es lo que tú estás marcando? ¿Quién tú eres? ¿No ven cómo los judíos marcan su identidad? Ahí donde yo trabajo, dicen ustedes, un judío. No dicen así. Ahí el dueño del almacén, el judío. Ustedes no se acuerdan del nombre. Ustedes se acuerdan de su identidad. Ustedes dicen el chino. ¿O no es así? El chombo. El gringo. ¿Pero cuántos te identifican a ti como un hebreo? Como alguien diferente. Y cuando llegamos a la casa, los niños nos preguntan, una jovencita de creo que 11 años y otra de 12, nos dicen: ustedes dicen que son hebreos. ¿Y eso qué es hebreo? Interesante. Y le buscamos la Biblia. Nunca lo habían leído. Que hay un libro acerca de nosotros. ¿Por qué es importante, pueblo? Porque las bendiciones vienen a través de, justamente, de quiénes somos nosotros. Porque las palabras de bendición y de maldición son para un pueblo, para el pueblo hebreo, que luego es israelita, por Jacob. José logró identificarse, logró dejar plasmado que había un pueblo, el pueblo hebreo, que te recuerden por tu identidad. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestro andar, en nuestro caminar. Nosotros no somos judíos. Ellos son nuestros hermanos, son hebreos como nosotros, pero son nuestros hermanos. Ellos son casa de Judá, nosotros somos casa de Israel. El Mesías nos llamó ovejas perdidas. Mateo 10, verso 6, de la casa de Israel. Verso 11. Dice que el faraón, en verso 14, enseguida mandó a buscar a Joseph. Fue sacado del calabozo. Lo mandaron a afeitarse, a cambiarse, porque entraría ante la presencia del faraón.
Nosotros queremos andar entre la presencia de faraones. Queremos que el Eterno nos lleve a otros niveles. ¿Cómo debemos andar nosotros? Como a cualquier pelagato por allí. ¿Se dan cuenta por qué a la congregación hay que venir bonito? No mangajos. Porque esta es la casa del Señor. Si Él tenía que presentarse ante el faraón, bien arreglado, etiquetado, ¿cómo nosotros vamos a presentarnos ante la presencia del Adón como nos da la gana? Porque eso fue lo que nos enseñaron, ¿se acuerda? Que Dios no ve lo de afuera, solo lo de adentro. Dios ve lo de todo, lo de afuera y lo de adentro. Tú no puedes venir de zapatilla a la casa del Señor. Esto no es un estadio de fútbol, ni una cancha de básquetbol, ni vas para tu escuela. Tú vas para la casa del Señor. Tu buena camisa, sencilla, si eres humilde y pobre, pero limpia, planchadita. Amén. Tu pantalón correcto. El faraón le cuenta el sueño, dice. Y José se lo interpreta y le dice claramente lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Verso 37. Dice que las palabras al faraón le parecieron muy bien y a los siervos de él. ¿Y qué dijeron ellos? Encontraremos en el verso 38 otro hombre como este, en quien está el espíritu de Elohim. ¿Puede ver la gente el espíritu de Elohim en ti? Te pregunto. ¿O qué ven en ti? ¿Un carnal? ¿Un malcriado? ¿Un ñañeco? ¿Un pedante? ¿Un mal vestido? ¿Una coqueta? ¿Qué ven en ti? ¿Aló? ¿Qué ven en ti? ¿Se dan cuenta, pueblo? ¿Se dan cuenta que el Eterno nos ve, pero también el mundo nos ve? Amén. Cuando nosotros salíamos de ahí, un hombre llegó a nuestro encuentro y le da $1 a cada niña de las hijas del Señor que fuimos a visitar. Y me dice a mí, a pesar de que yo daba el pantalón corto, en camisa y pantalón, pero corto era, me dice, ¿tú eres pastor? Digo, sí. Dice, yo lo sabía. ¿Se dan cuenta cómo el mundo nos conoce a nosotros? ¿Aló? Por el espíritu de Elohim en nosotros. Yo tenía una hermana que trabajaba para un judío. Y con ellos yo di mis pininos en muchas cosas de la fe. Ellos eran ancianos. Ella fue la que me regaló este talit. Y por eso no lo suelto. Y mi primera kipá me la regalaron ellos. Y cuando yo llegaba de ellos me decían a mí, llegó el rabino. ¿Por qué usted cree? Por eso. Porque nosotros debe morar el espíritu Elohim. Dice la palabra que ellos dijeron, encontraremos a otro como él, que tenga el espíritu de Elohim. Y lo nombraron. Y lo encargaron. Y le hicieron la mano derecha de él. ¿Cómo este hombre llegó a sufrir tanto y de la noche a la mañana él alcanza otros niveles? Andrés, no se escucha la... Levanta el volumen. Él no se escucha, te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué le bajaste? Entonces, él, como de la noche a la mañana, después de tanto sufrir, llegó a ser un hombre grande.
solamente el faraón lo pone a cargo de todo, sino que lo casa. ¿Con quién lo casó? Vamos a ver, verso 45. ¿Con quién lo casó? Con la hija de un sacerdote pagano. ¿Y qué podían aprender los sacerdotes paganos? Brujo, pues. Se casó con la hija de un brujo. Lo casaron. Él ni siquiera pudo escoger a su esposa. Fíjense en esto, pueblo. Ni siquiera pudo escoger a su esposa de entre su pueblo. Mientras que Abraham salió con una de su tierra, de su parentela, Isaac no se podía casar con una egipcia ni con una cananea. Tuvieron que traérsela de su tierra y de su parentela. Mientras que Jacob tuvo que ir a su tierra y su parentela, porque entendió de que su hermano Esaú se había casado con cananeas. A este hombre hasta las mujeres se le escogieron. Qué suerte la de él, ¿verdad? Dice la palabra que de ese matrimonio le nacieron 2 hijos. Verso 51. Manasés y Efraín. ¿A cuántos de nosotros, ahora que hemos abierto nuestros ojos, nos damos cuenta que nos casamos mal? Pero dice la palabra que no por eso Joseph lo vio como una maldición. Dice que era su hijo mayor. Le puso Manasés porque dice: Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y todo lo que viví en la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta? Cómo el Eterno convierte la maldición en una bendición. No la había escogido, pero su amor por su hijo, por la prole que él le había dado, había sido lo suficiente como para decir: mi alegría están allí, ¿ven? Y todo mi pasado triste, todo mi pasado nefasto, todo lo que viví en el pasado con mi familia, lo que sufrí con ellos, el que me hayan vendido, el que no haya visto más a mi padre y que no haya sabido más de mi hermano, el que me haya tenido que separar de mamá. Un hijo me le hizo olvidar. ¿Cuántos de nosotros todavía arrastramos el dolor de un pasado a pesar de que tenemos un hijo o una hija hermosa? ¿Cuántos de nosotros arrastramos psicosis del pasado porque no has sabido apreciar el hijo o la hija que el Señor te dio? Y dice que le dio el segundo. Y le puso Efraín. ¿Por qué? Porque dice que el Señor lo hizo próspero en la tierra donde lo habían oprimido. ¿Cuántos de nosotros podemos gritar: Efraín, soy próspero en este lugar, a pesar de que he sido oprimido por muchos años? Eso es lo que quiere el Señor, que tus hijos tú veas marcado tu vida.
Él sabe que no somos de aquí. Joseph tenía claro que él no era de allí. Él tenía claro que no era egipcio. Él tenía claro que sus hijos no serían egipcios a pesar de haber nacido en Egipto. Tú no eres chileno. Si tú eres un hijo de Israel, tú no eres argentino. Entiéndelo. Aunque hayas nacido en Bolivia, aunque tú hayas nacido en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, Panamá, Nicaragua, Cuba, tú no eres de allí. No te aferres ni te contristes por lo que ocurre en esas naciones. Tú tienes que verte en el espejo de Joseph, que a pesar de que fuiste oprimido en esas tierras, el Eterno te va a hacer próspero, el Eterno te va a hacer próspera. Porque tus hijos tienen que marcar tu diferencia futura. Por mis hijos, por mi Manasés, por mi Efraín. Gracias, mi rey, porque tú me has hecho olvidar toda mi tristeza de mis opresores, todo lo que viví con mi familia que nunca me entendió y nunca me comprendió. Y a su nombre. ¿Te das cuenta lo profundo que es la Torá, lo valiosa que es y todo lo que nos enseña a nosotros? Por eso el Mashiach decía: señores, por nada estén turbados, no se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Que tus hijos marquen tu diferencia. ¿Cuántos años estuvo José? Yo no sé, desde que tú tienes conciencia de que tú eres una hebrea, tú eres un hebreo. ¿Sabes cuántos años han pasado? Escríbelo en un cuaderno. Escríbelo. ¿Desde cuándo tú tienes noción que tú eres un hebreo o una hebrea? Para que lleves el tiempo que Joseph llevaba. Dice que fue apresado a los 17 años. Y fíjese aquí, ya vamos por los 33. Estamos hablando de 16 años que habían pasado. ¿Cuántos años llevas tú sufriendo desde que tienes la noción de que eres hebrea, de que no eres una hija de Israel? Lo que la palabra está diciendo es que este es un proceso de formación en tu vida. Hasta que tú no aprendas a ser consciente de quién tú eres, tú no vas a poder pedir las bendiciones y las promesas que Él tiene para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. Me voy a explicar, pueblo. En la medida que tú te introduzcas, inmerses en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, quién tú eres, cuando tú sales a la calle, tú no vas a poder ver una pagana como esposa tuya. ¿Por qué no? Porque entiendes que no puedes buscarla a menos que sea un esclavo como fue Joseph. A menos que tú seas un esclavo y tú seas bendecido de tal manera que te dice el presidente de la República, que te dice un alto jerarca: te voy a casar con mi hija. Y hay un propósito y un plan de todas esas detrás, de todas estas cosas, como ocurrió con la reina Esther, que se casó con un rey pagano. Y que a través de esto fue por medio del cual llegó la bendición al pueblo judío. Y pudieron ser salvos de un aniquilamiento masivo que vendría sobre el pueblo de Judá en Babilonia. ¿Estamos entendiendo, pueblo? Hoy puedes tú fijarte en una hebrea, un hebreo, al menos que seas casado. En la Torah siempre hay un ejemplo para nosotros. Cómo fijarnos y que nos va a dar fundamento para tomar nuestras decisiones.
Y así ocurrió. Dice que mientras empezaron a cosechar, Joseph controlaba toda la cosecha de Egipto y era guardada. Pero llegó el hambre, llegó el momento del hambre. Miren a quién iba toda la tierra. Verso 57. ¿A quién iban? ¿Al faraón? ¿A los egipcios? ¿A quién iban? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cuando tú llegas a ese nivel de que el mundo entero iba donde él. ¿Y qué hacía José? Regalaba el grano. José entendía que podía regalarlo. ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía José? ¿Quién me dice? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿era José malo o bueno? José entendía que Elohim es un Elohim de orden. Que eso lo aprendimos en el pasado. Queríamos ser más buenos que todo el mundo. Yo conozco gente que destruyó su vida, sus hogares, porque todo lo regalaron. Y la fe hebrea no es así. La palabra dice que todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. ¿Por qué Jacob estaba sufriendo al no tener a José? Porque él había engañado. ¿O no engañó a su papá? No engañó a su mamá, perdón, a su hermano. ¿Y cuántos años tuvo que pasar fuera? Muchos años. Pero ahora, uno de sus hijos, el más querido, así como él fue el más querido de su mamá y engañó a su papá, ahora resulta que el más querido de él se le engañaron. Y ahora él estaba tomando lo que tenía que tomar. El pueblo egipcio era pagano. Ahora le tocaba ¿a quién? A un hebreo tomar decisiones. Ahora le tocaba a un hebreo puesto por quién? Por el faraón, quien vio en él. ¿Y qué hacía José? Pues vendía. A él no le importaba nada. Él vendía. Y a su nombre. 42. Dice que cuando Jacob se dio cuenta que solo en Egipto había comida, le dijo a sus hijos que fueran, que no tuvieran miedo. Y así fue. Él envió a sus hijos a comprar. Dice en las escrituras que José se enteró quiénes eran ellos. Los puso a prueba. ¿Qué aprendemos de eso? Que vamos a ser probados. Que en nuestra vida hicimos mucha maldad. Estos muchachos habían sembrado. Ellos jamás pensaron que el mundo daba vueltas y aquellos que ellos habían vendido los iba a probar ahora. Por eso dice la palabra: cuídate como tú siembras, porque todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Amén. Tenemos que cuidar nuestra actitud, nuestro andar, nuestro caminar, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. José hizo un bien y después de años se acordaron de él. Sus hermanos hicieron mal, pero José estaba allí para escucharlo. Y le dijeron lo que ya ellos habían repetido 20,000 veces. Le dijeron a José que su hermano, uno de sus hermanos, había muerto porque un animal se lo había comido, y que el pequeñito estaba con papá. José quiso ver el pequeñito para decir la verdad que estaba vivo, porque él estaba dispuesto
a tomar venganza en sus manos y quería ver a su hermanito menor y arma una treta y se las ingenia para que le manden su hermano menor para verlo. Y los chicos cuando llegan a casa se ven sorprendidos. Había que llevar. Él se queda con uno, con Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Simeón era uno de los duros, junto con Leví, había matado a aquellos que habían violado a Dina, ¿se acuerdan? Ahora le tocaba también a él pagar. Ah, ¿te acuerdas que mataste un poco de gente por allá? Y tu papá te dijo que ¿por qué hiciste eso? Ahora me voy a tirar enemigo a esta gente. Se quedó con Simeón. Su padre dijo, no, no van para allá. Pero después de un tiempo, el hambre les pegó muy fuerte. Ya Rubén había dicho, yo voy, te entrego a mis hijos, hipócrita. Si cuando agarraron a José preso, también gritaste y nunca hiciste nada. Ahora hiciste lo mismo. No te importaba con tus hijos. Y por segunda vez entonces Judá le dice que él se haría responsable. Porque Judá fue uno de los que incitó que había que vender a Jacob. Había que vender a José, perdón. Así que el Eterno estaba ahí cobrándole a cada uno de ellos dos, porque ellos fueron los cabecillas. Uno porque habló hipócritamente y el otro porque dijo, bueno, al menos véndalo, no lo maten, pero véndanlo. Ahora le tocaba a él hacer frente esa responsabilidad. Van por sus hermanos. Pero cuando llegan allá, José se entera de que efectivamente Benjamín está vivo. Llora calladamente, a solas. ¿Cuántos de nosotros nos toca que llorar a solas? Porque hay cosas que no podemos decir, porque hay verdades que no podemos revelar. ¿Por qué no? Porque estos secretos son necesarios para poder que la palabra obre en la vida de muchos. Él necesitaba asegurarse que efectivamente su papá estaba con vida. Muchas veces, pueblo, aunque nos duela, es mejor callar y llorar a solas ante la presencia del Señor. Hay muchas verdades que golpean, que lastiman. Hay muchas verdades que son difíciles de decir y que nos toca a nosotros mejor callar, porque eso es necesario para la restauración de nosotros mismos. Amén. Que la vida de Joseph siga hablando a tu vida. Que cada pasaje de la vida de Joseph, que cada pasaje de alegría, de tristeza, en la vida de él y en la vida de cada uno de los grandes hombres de la Torá, sean inspiración para tu vida. Toma lo bueno y trata de entenderte. Tú no eres de donde tú naciste. Tú puedes comer lo que se come aquí, algunas cosas que son parte de la tradición, que no es pecado. Tu arroz con guandú, tu arroz con coco, tu gallo pinto, como le dicen en otros países. Tu con gris, como le dicen en otros países, porque no es pecado. Pero eso no te hace de ese país. Tú eres peregrino y extranjero y como tal tienes que vivir entendiendo tu identidad y con ello todas las promesas que hay para tu vida. Quiero verte bendecido, quiero verte bendecida, quiero verte prosperado, quiero verte prosperada, quiero verte bien. Tú tienes idea cómo me duele cuando te veo y veo que estás sufriendo y veo que estás pasando por situaciones difíciles porque no has entendido el caminar y el andar del Eterno. No has entendido lo que Él quiere hacer contigo. No has entendido que esto no es cuestión de tomar decisiones a la ligera. Esto es cuestión de esperar y ser paciente. No te desesperes. No tomes decisiones a la ligera. Espera pacientemente
que el espíritu de Elohim esté en tu vida, para que tú tengas gracia, para que en todo lo que tú hagas sea prosperado. No dependas de la sonrisa de alguien, no dependas del interés de otro por ti. Que tu gracia te lleve a cosas grandes. Mira lo que le pasó a Sara. Sara confió en su esposo Abraham porque era muy linda y hermosa, y fue entregada a Faraón. Pero Faraón no la pudo tocar. Tu Abraham se llama Yahweh de los ejércitos. Confía en Yahweh de los ejércitos y verás que nadie te hará daño. Pongámonos de pies. Démosle gracias al Eterno por este día más, por esta semana más. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Dale gracias al Eterno por esta palabra hermosa de este día. Cierra tus ojos conmigo, tú que estás en casa. Guarda tu ofrenda. Amén. Cuando puedas hazla llegar. Recuerda que lo que tú le das a un indigente no es ofrenda. Eso es sedaká. Sedaká es limosna, es donación. Lo que se da en la casa del Adón no es sedaká. La casa del Señor no necesita limosnas. Amén. Necesita que tú, amén, comprendas que es tu deber ofrendar en la casa del Adón. En el Eterno cada ofrenda tenía un nombre diferente y cada una tenía un propósito diferente. La ofrenda de Shalom, por ejemplo, cuando era entregada, cuando yo era bendecido, pero sentía que yo no estaba haciendo las cosas bien ante el Señor, presentaba una ofrenda de paz. Había una ofrenda llamada la ofrenda de Minjá. Era la ofrenda diaria. Era la ofrenda que siempre entregaba, porque era necesario siempre venir ante el Eterno con algo en nuestras manos. Nunca podíamos venir delante de Él con nuestras manos vacías. Amén. O la ofrenda de Shaharit. La ofrenda de Terumá era la ofrenda que era presentada para las mejoras del templo. Amén. Y así habían infinidades de ofrendas. El Maaser, la 10ª parte de lo que recibíamos. Oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotat betzimanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah y con tus mandamientos. Que nos enseñes el precepto de darte siempre las gracias. Gracias, mi Rey, por esas palabras inspiradoras de Joseph y su vida. Esas palabras de Joseph, Padre, que hablan a nuestras vidas, que son un espejo para nosotros, que reflejan lo que tú quieres para nosotros, lo que tú deseas para nosotros. Son las palabras, mi Rey, que nos invitan y nos dicen: mírate, Joseph, no todo fue color de rosas, no todo fue fácil, pero no me olvidé de él, que tuvo que sufrir, pero que mi gracia siempre estuvo con él. Mi gracia quiere estar contigo, pueblo. Yo quiero bendecirte, pero yo quiero que tú reflejes en ti mi espíritu. Que cuando la gente te vea, la gente pueda decir: verdaderamente en esa mujer está el Espíritu de Dios, en ese varón está el Espíritu de Elohim, verdaderamente en él está el Espíritu del Eterno, en él está el Espíritu de Yahweh de los ejércitos.
está el Espíritu del Shaddai. Cuando le digo a sus hijos que el Shaddai les acompañe, el Todopoderoso les acompañe. Gracias por las ofrendas de tu pueblo en este día. Gracias por los sacrificios de ellos. Gracias por su entrega, Padre, por las oraciones, por las alabanzas. Gracias por cada uno, Padre, de aquellas cosas que ellos han entregado para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdalos, Padre. Tú pones en mi palabra para tu pueblo. Pero si tú no los ayudas, tu palabra dice que en vano cuida la guardia la ciudad si tú no la cuidas. En vano, mi Rey, tú puedes gemir a ellos por ti si tú no haces la obra en cada uno de ellos. Si tú no les convences, Padre, si no tocas sus corazones, si no vienes en sueño y visión. Mira que Joseph, tú le visitabas en sueño. Ellos necesitan que tú le visites y tú le hables, mi Rey. Que tú seas más explícito. Mira que no todos, Padre, tenemos la dicha de poder sentirte tan cerca y poder conocer tus mandamientos y tus preceptos y poder sentir tu Santo Espíritu. Ayúdale, mi Rey. Tú puedes hacerlo, porque para ti no hay nada imposible. Bendícele esta semana, que sea una semana feliz para todos ellos. Y prepáralo para estas fiestas, para que no se debiliten en ellas, mi Rey. Gracias por todos y cada uno de ellos. Gracias, mi Rey. Guárdame a mí, Padre, también. Cuídame a mí, porque soy el líder que ha puesto, Padre. Tu palabra dice que si es herido el pastor, las ovejas serían esparcidas. Cuídame, mi Rey, guárdame, protégeme. Ten misericordia de mí. Ten compasión de los míos. Y que tu temor cada día esté mayor en mí. Y que yo pueda ser de inspiración y de ejemplo a ellos. Gracias por todas las ofrendas que se han hecho llegar, los materiales de construcción, los alimentos, las comidas, los que han enviado de cerca como también los que han enviado desde naciones lejanas. No dejes de hablarle a sus corazones y a todas sus mentes y de guardarlos a todos ellos, mi Rey. Gracias por todo una vez más. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos saludamos todos con un Shabbat Tov. Salúdense todos con un Shabbat Tov. Shabbat Tov. Tú que estás en casa, tengas un feliz, amén, semana al lado de los tuyos. Y no dejes de seguir estudiando Torah, por favor. Contigo es más difícil porque tú estás en las naciones. No puedo verte. Con ellos lo puedo ver todos los días. Es más fácil ministrarle el Espíritu del Eterno que hay en mí. Pero contigo es difícil. Pero todos podemos en el Mesías que nos fortalece. Shabbat Tov.